Lo que pasa es que ahí hay un tema que yo también en mis muchas sentencias que he leído, no me parece que los jueces todavía no se ponen de acuerdo con su propio espíritu y su propia corporación. Si van a ser jueces imparciales, externos a los procesos, o si se van a meter en los procesos. Supuestamente hoy por hoy es un juez intervencionista, hoy por hoy es un juez que tiene que conocer de primera persona. No use palabras, después me dice que yo la llevo a conversaciones. Pero ahí nomás me dan ganas de decirle como la corte intervencionista. Pero no. Sí, supuestamente hoy por hoy el juez no es el juez liberal que yo quisiera, que es el juez que es un mero instrumento del procedimiento. Claro, que hace que el procedimiento... Claro. Un juez esclavo del procedimiento que solamente está ahí para decir, por ejemplo, ese juez ahí tendría que haber dicho, no señores, acá en el código está el derecho de la señora de usufructo vitalicio. Pero sería intervencionista si dijera eso. No, está diciendo lo que dice la ley. El problema es que el juez cambia lo que dice la ley y hace un convenio donde la señora paga el alquiler. Ese es el problema. Bueno, yo ahí creo que el juez tiene que ser un garante de la ley. Mire qué cosa contradictoria que le voy a decir. A ver. Yo creo que el juez tiene que ser intervencionista para hacer cumplir objetivamente la ley. Claro, la ley. Y cuando las partes van en el carril adecuado dentro del marco de la ley, debe ser debe ser como una... afuera, deben no intervenir en el proceso, solo controlarlo, pero deben controlarlo. Y no, hoy por hoy que noto, por ejemplo, o sea, por ejemplo, tengo otro caso, una división de condominio donde son 200 condóminos, de los cuales unos 40... 200 condóminos. Sí, no le voy a decir el caso, no puedo. No, pero a usted le gustan las cosas complicadas. Sí, muy complicado. Siempre no le gusta. 40 y pico condóminos se hacen del inmueble del condominio y empiezan a comprar a un valor muy bajo los derechos de los otros, ¿no? Entonces quedan reducidos a la gente esta que se aviva y dice, bueno, empecemos a comprar. No alcanza el terreno para una casa para cada uno, no alcanza para división. Pero ellos empiezan a comprar y hacen de tal modo que les queda a ellos un lote importante de 400 metros cuadrados, ¿cierto? Un lote normal. Pero a los que no les pueden comprar los ponen todos juntos en un lote de 400. O sea, hay 3, 4 condominios que no se conocen entre sí en esos 3 o 4. Entonces, esta gente que la ponen ahí en esos lotes, que ellos hacen un proyecto de visión de esa forma, y los ponen a ellos todos juntos y dicen, nosotros no queremos un lote, en vez de estar con 40 personas, estar con 3, no, queremos que se venda y que nos den la plata. Y uno va a la ley y ve cuál es la división de condominio y dice que cuando la cosa no permite una división que respete el derecho de todos, se tiene que vender. Y si no hay acuerdo de división, así sea uno que no esté de acuerdo, se tiene que vender. Lo dice claramente el procedimiento de división de condominio. Usted puede imaginar lo que ha sentenciado el juez en el caso. Y le ha dado la razón a esos que son más porque lo ha tomado por la proporción de la sociedad. Ha dicho sí, que bueno, que sí, que los obliga a los otros, o sea, no les divide el condominio. Entonces ya no van a ser condóminos de 40, serán condóminos de 3 o 4, pero siguen siendo condóminos de un terreno más chiquitito. Bueno, usted... Entonces ahí es lo que yo veo. ¿Por qué no aplican la ley? Pues si usted dice que los jueces hacen lo que quieren. De acuerdo, o sea, no sé, a lo mejor le cayó bien el abogado, a lo mejor conocen alguna de las partes, no tengo idea qué lo lleva a un juez a tomar una decisión que no tiene nada que ver con el procedimiento. Bueno, yo tengo un problema personal con mi personalidad. Yo soy una persona muy estructurada. Mi naturaleza es de persona estructurada. Entonces, esto me trae una personalidad como abogado, como quien dice, muy legalista. Es decir, me cuesta mucho comprender cuando todo lo que se quiere hacer fuera de la ley. Para mí lo que dice la ley para mí la ley no tiene tantos grises. ¿Ha visto que se habla de las bibliotecas? Yo no le veo bibliotecas. Para mí casi todo es muy criterioso en la ley. O sea, puede ser cosas que no me gusten, pero no es que no se entiendan en la ley. Por ejemplo, lo que usted está diciendo está clarísimo. O sea,
Vos tenés una duda, tenés 5 tipos, un condominio, agarrarle. Después tiene que ser esclavo de la ley. Claro. Después no puede crear. Bueno, a mí me cuesta cambiarla, dejarla de lado porque conoce a una de las partes. Bueno, a mí me parece, yo le decía de esto de mi personalidad, porque yo creo que hay un problema con la formación profesional. Es medio soberbio este pensamiento. A mí me parece que no estudia mucha gente. Sí, profesionales, jueces, asesores letrados. No estudia y aparte el que estudia y se da cuenta de las barbaridades que hace queda como estamos a contracorriente. No, pero además porque en un mar de que hay un tema que tiene que ver con el derecho privado y la propiedad privada, que a mí me impresiona mucho, que en San Juan es un tema muy importante, que yo particularmente me dedico y últimamente casi tengo, no digo una dedicación exclusiva, pero muy, muy específica, porque son cosas que son de mi propio interés, y que es con la minería y la propiedad civil. Acá hay un desprecio absoluto por parte de la minería, digamos así. Cuando digo la minería, digo, voy a usar términos modernos de esos que hacen que uno no se llene de conflictos. Los operadores mineros, abogados, escribanos, todos los que están en el curso de la minería, no poco en el genio, desprecian los derechos de los propietarios. Entonces, por ejemplo, esta mañana fui a ver un expediente de una persona que me requiere que lo asesore, y le dan por una servidumbre de por vida para la empresa minera más grande conocida en San Juan y aparentemente en el mundo, de 14.000 pesos. Entonces, a mí no me parece mal la minería ni nada, pero me parece que a esa persona no le pueden dar 14.000 pesos. Claro. Entonces, ahí está, y entonces te pones a conversar con los actores, con los operadores mineros, y son promineros. Yo no digo, yo también soy prominero, soy más minero que cualquiera de ellos, nací casi en una mina, pero vos tenés que cumplir el derecho. Las servidumbres vienen desde el código de Hammurabi, creo que como 5.000 años antes de Cristo. Hoy ya no se pueden considerar como en aquel entonces. Hoy la minería es un negocio económico, voluminoso. Bueno, es muy impresionante. Yo creo que lo que usted señala, en mi humilde opinión, le diría a todos los operadores del derecho, como también se dice ahora, que estudien mucho y sean muy conscientes de las grandes responsabilidades que tienen. Y sobre todo, bueno, si ¿para qué tenemos una ley si no hay garantía jurídica? Esto es lo que yo siento después de todos estos años de abogada que tengo, que me recibí a los 21 años. Siento que no hay seguridad jurídica. Entonces mi cliente va al estudio y yo no le puedo dar seguridad de nada, no le puedo decir nada. O sea, le tengo que decir, mire, esto es como subirse una montaña rusa que no están bien ajustados los tornillos. Puede salir volando, puede llegar al final. ¿Se quiere? No me queda muy claro por qué le ha dado risa esto de que los tornillos están flojos. Me parece que usted ha hablado de la montaña rusa y ha pensado en la cabeza. O sea, puedes barrancar. No, pero sea, va a un proceso jurídico, cualquiera se puede barrancar mal. O sea, no le puede decir, mire, bueno, así es, esto es así. Yo tengo un caso. ¿Qué le puedo decir a este hombre de la división de condominio? ¿Qué le puedo decir? Mire, yo tengo un caso extremo, muy extremo, de lo que usted dice. Yo perdí un juicio de cobro de alquileres sin contraparte. Ay, no. Me lo ganó la jueza. Sí, es que bueno, eso pero era increíble. Lo único, no sé si bueno o malo, la actora era mi suegra. Y por suerte era poca plata, pero es de loco. Antes, yo no sé si, a pesar de que te recibiste, Vanessa, tan joven, hubo una época en que se demandaba, no sé si vos la alcanzaste a conocer esa época, se mandaba el alquiler, o sea, la deuda por alquiler, los impuestos y todo juntos, o sea, se había expensa, entonces era un mismo juicio, ¿sí? Demandabas un monto. Después los jueces cambiaron y tenías que desalojar por un lado y demandar por otro. Bueno, a mí me tocó ese intermedio,
Y entonces yo había demandado las dos cosas juntas, habían pasado los años, la jueza se jubiló, se fue, se murió, no me acuerdo qué había pasado, cambiaron, pusieron un juez nuevo, secretaria nueva, eran todas bonitas y qué sé yo, y resulta que sin contraparte, y yo tenía sentencia, presenté la liquidación y la secretaria me rechazó la liquidación y me dijeron que no tenía, entonces no pude cobrar en ese juicio, me dijeron que tenía que ir en un juicio separado, sí, a pesar que tenía sentencia, así que pude desalojar, pero no pude cobrar, porque cuando inicié el otro juicio, prescripto. Se había prescripto por el paso del tiempo del propio, además era plata irrelevante. Qué locura. Y sí, doctor, es así, falta seguridad. Bueno, mire, tengo unos minutitos más para terminar con mi tema de sucesión, porque si no dejo a la audiencia... Termine, me callo. Bueno, estábamos hablando entonces de las sucesiones con mi querida audiencia, y estábamos en la parte importante, que quiénes son los que pueden suceder. Entonces tenemos que a la persona que fallece le pueden suceder sus descendientes, que son sus hijos, sus ascendientes, que son sus padres, el cónyuge, y los parientes colaterales dentro del cuarto grado inclusive. Estos serían los herederos forzosos que se van alternando, depende si faltan, por ejemplo, los hijos y el cónyuge heredan conjuntamente. Y si no hay hijos, hereda el cónyuge con los padres. Y si no hay padres, hereda solamente el cónyuge. A falta de todos ellos, ingresan los parientes colaterales. Los forzosos serían estos, ¿no? Los cónyuges, hijos y padres. Esos son los que sí o sí tienen que participar de la herencia en un porcentaje que determina la ley, y que el propio dueño de los bienes, antes de fallecer, no puede disponer de eso. ¿Qué ocurre si no hay herederos? En el caso de que no haya ninguno de estos herederos que les he nombrado, hereda el Estado Nacional, Provincial o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo a dónde estén situados los bienes. ¿Cuál es la sucesión de los descendientes? En la sucesión de los hijos e hijas, los hijos del causante lo heredan por partes iguales. Los nietos y nietas pueden presentarse representando a los hijos. En el caso que haya fallecido uno de los hijos, los nietos heredan por representación. ¿Qué pasa en el caso de hijos adoptados? Ellos heredan iguales que si fueran los hijos naturales, tienen los mismos derechos, en el caso de la adopción plena, ¿no? ¿Qué es la sucesión de los ascendientes? ¿Sí? La sucesión de los ascendientes es aquella en que heredan los padres a falta de hijos, quienes dividen la herencia por partes iguales. En el caso de los padres, heredan por partes iguales, pero siempre a falta de hijos o de cónyuge. En el caso del cónyuge, participan con el cónyuge en la herencia. El adoptante hereda al hijo o hijo adoptado también. El padre es igual que si fuera un padre natural y lo hereda. Los adoptantes excluyen a los padres de origen, ¿sí? Los progenitores biológicos. ¿Cuándo y cuánto hereda el cónyuge? Esto es importante saberlo, porque el cónyuge va a heredar la misma parte que los descendientes. Si heredan los descendientes, el cónyuge tiene en la herencia la misma parte que un hijo, pero no hereda parte alguna en la división de bienes gananciales, que son los de los bienes de ambos cónyuges. O sea, en el caso de que haya una sola casa, para que se entienda, y se comparte la herencia entre los hijos y el cónyuge, se divide en dos. El 50% queda para el cónyuge y el otro 50% se divide en partes iguales para los hijos, ¿sí? Luego, ¿qué significa el matrimonio in extremis? ¿Sí? Es la situación en la que las personas pueden realizar un matrimonio 30 días antes del fallecimiento. Y generalmente este tipo de matrimonios no hereda, o sea, no generalmente, sino directamente, no hereda, salvo que convivieran antes. ¿El cónyuge divorciado hereda al otro? Eso es una pregunta muy recurrente. Y no, el divorcio, la separación de hechos sin voluntad de unirse y la decisión judicial de cualquier tipo que implique el cese de la convivencia excluye el derecho hereditario entre cónyuges. Así que ustedes eso tienen que tener en claro.
no solamente el divorcio, sino la separación de hechos sin voluntad de unirse y la decisión judicial. Hacen que estas personas ya no hereden a quien fuera su cónyuge en algún momento. ¿Y qué es la sucesión de los colaterales? Es que la falta de descendientes, o sea, de hijos, y la falta de ascendientes, o sea, de padres y cónyuge, heredan los parientes colaterales, que son los hermanos, hermanas, sobrinos, tíos, y si hay hermanos o sobrinos si hay hermanos, los sobrinos y tíos no heredan. Eso es como que se va excluyendo un pariente más cercano, va excluyendo al más lejano. ¿Qué pasa si después de entregar una herencia al Estado aparece un heredero? Quien reclama posteriormente derechos hereditarios debe tramitar su petición de la herencia y en este caso debe aceptar los bienes en la situación que se encuentre. Si aún quedan bienes, puede reclamarlo y en el caso en que no queden, en el caso en que no se encuentren esos bienes, realmente va a haber perdido la herencia, ¿no? Pero lo que sí es importante es que siempre tiene el derecho de peticionar su herencia. Luego tenemos las sucesiones testamentarias, que es cuando la persona efectúa un testamento de última voluntad y dispone de su herencia, cómo se va a repartir su herencia después de su muerte, y debe respetar las porciones legítimas. La pregunta que hacemos es, ¿se puede hacer un testamento sobre toda la herencia, dejando de lado a los hijos, al padre o al cónyuge? Y eso ya les había dicho en el primer bloque que no es posible. Los herederos legítimos, que son los hijos, los padres y el cónyuge, tienen una porción legítima, de la que no pueden ser privados, ni por testamento, ni por acto de disposición entre vivos a título gratuito. ¿Y de cuánto es la porción legítima? La porción legítima de los descendientes es de las 2/3 partes de la herencia, es decir, que se puede hacer un testamento sobre el tercio restante. En el caso de los ascendientes, o sea, de los padres, es del medio, y en el caso del cónyuge es del medio de la herencia. Entonces, ¿cuándo puede ser nulo un testamento? Y por violar la prohibición legal, habiendo dispuesto de la legítima de los herederos, por tener defectos de forma, no tener su domicilio, no tener el nombre de la persona, la fecha, o no respetar la forma en que el código determina cómo debe ser, por haber sido otorgado por una persona privada de razón en el momento de testar, por ejemplo, que ya sea ya muy sobre el momento del fallecimiento de la persona y que haya estado ya fuera, su pensamiento haya estado impedido, por haber sido otorgada por una persona jurídicamente incapaz, ese es otro caso, o sea, un incapaz, una persona declarada así, una persona que tenga alguna enfermedad psiquiátrica o que esté imposibilitado en sus facultades mentales, por ser el testador una persona que sufre de limitaciones para comunicarse en forma oral y no saber leer ni escribir, excepto que lo haga por escritura pública con la participación de un intérprete, y por haber sido otorgado con un error, dolo o violencia. En el caso de los testamentos, tenemos el testamento que es hológrafo, es escrito con la mano del causante, y después tenemos el testamento por acto público, que es el que se hace mediante escritura pública ante el escribano y 2 testigos. Si yo hago un testamento, ¿puedo arrepentirme luego? Sí, por supuesto, puede arrepentirse, puede revocarlo y puede modificarlo. ¿Qué ocurre si después de hacer el testamento la persona se casa? El matrimonio contraído por el testador revoca el testamento anteriormente otorgado. ¿Y qué pasa si se encuentra en la casa del causante un testamento destruido? Si el testamento se encuentra total o parcialmente destruido o cancelado en la casa del testador, se presume que la destrucción o cancelación es suya mientras no se pruebe lo contrario. Bueno, así raudamente hemos podido hablar por el derecho sucesorio, son los temas y las preguntas principales que yo comparto con ustedes. Son temas que por ahí a todo el mundo se le presentan, lamentablemente, al momento del fallecimiento de un familiar. Y otra cosa que les quería comentar, que también puede ser importante, las causas de indignidad, que son las causas por las cuales una persona no va a ser heredera, o sea, siendo un heredero forzoso o legítimo, va a dejar de serlo porque ha incurrido en alguna de estas causas,
Y en este caso es cuando son autores, cómplices o partícipes de un delito doloso contra la persona que luego quieren heredar, los que hayan maltratado gravemente al causante u ofendido gravemente su memoria, los que hayan acusado o denunciado al causante por un delito penado con prisión o reclusión, excepto que la víctima del delito sea el acusador, su cónyuge o conviviente, su descendiente, ascendiente o hermano, y haya obrado en cumplimiento de un deber legal. Los que omiten la denuncia de la muerte dolosa del causante, los parientes o el cónyuge que no hayan suministrado al causante alimentos debidos, el padre extramatrimonial que no haya reconocido voluntariamente a su hijo, el padre o la madre del causante que haya sido privado de la responsabilidad parental, los que hayan inducido o coartado la voluntad del causante para que otorgue un testamento o deje de hacerlo, los que hayan incurrido en los demás causales de ingratitud que permitan revocar las donaciones, y en todos los supuestos denunciados basta la prueba de que al índigo imputable le hecho lesivo sin necesidad de condena penal. Todo esto lo dispone el artículo 2281 del Código Civil y Comercial. Estas causas son importantes repasarlas, tenerlas en cuenta, porque muchas veces por ahí hay problemas con los padres y se pueden hacer denuncias, pueden hacer actos que atenten contra el honor gravemente, pueden o también inducirlos en su estado de enfermedad a hacer situaciones que puedan perjudicar la legítima de otros herederos o de sus hermanos, por ejemplo. Todas situaciones que pueden poner en compromiso la legítima de los herederos y quedar con un estado de indignidad, que eso significa que no van a heredar. Otra cosa importante y que también se me presenta mucho en la consulta es el caso de los padres que en vida prefieren a uno o dos hijos y dejando de lado a otro. En ese caso las empresas familiares generalmente las tratan de manejar con los hijos preferidos, constituyendo sociedades con ellos, estableciendo el pase de los bienes del señor, o sea, del padre, a esas sociedades que constituyen, y todo eso es materia de mucha consulta, se presenta muchas veces y es la típica evasión de la legítima que luego, bueno, por un juicio, luego el fallecimiento por un juicio se puede retrotraer fácilmente. El tema es que el heredero que está en conocimiento de que está siendo excluido de su herencia o se está siendo dejado sin bienes porque se los están pasando estas sociedades que arman familiares con otro de sus hermanos, pueda ir constatando todos estos hechos y teniendo conocimiento del movimiento de bienes para poder luego del fallecimiento reclamarlo. Antes de que fallezca la persona no va a poder reclamarlo, pero sí hacerse de toda la prueba necesaria para luego poder probarlo ante un eventual juicio.